yo creo que los ángeles son un ministerio en favor nuestro, que no debemos verlo como cosa extraña, como cosa ajena, sino como algo de lo más cotidiano. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Recuerde que ya Pedro ha tenido otras visiones, otras experiencias. Recuerda el manto que descendía y él veía animales, pero no estaban allí, solo él los veía en visión. Entonces Pedro está pensando que de repente esto no está sucediendo, sino que es un sueño, que es una visión, que es una revelación, que Dios le está diciendo algo. De pronto esto no está sucediendo realmente. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. El ángel se fue. Y ya a estas alturas, Pedro está creyendo que esto no es simplemente un sueño, que no es simplemente una visión, que algo está sucediendo realmente. No solamente se escaparon de los soldados, no solamente se cayeron las cadenas, se abrieron las puertas, pasaron dos grupos de soldados, de guardias, debo decir. Llegaron a la puerta de hierro se abrió solita, no tuvieron ellos que tocarla, ni siquiera el ángel tuvo que abrirla, el poder de Dios estaba allí, crea, Dios es capaz de hacer cualquier cosa y lo va a hacer en nuestras vidas. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El pueblo judío esperaba poderle torturar, poderlo asesinar. Herodes pretendía acabar con su vida, pero el Señor, la misma noche que fue apresado, envió el ángel y lo soltó. Dios está haciendo saber a Herodes, Dios está haciendo saber a Pedro, y Dios está haciendo saber a todos que su presencia y su apoyo es incondicional por sus hombres y por sus siervos y siervas. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Recuerda que los versículos anteriores decía que la iglesia estaba reunido orando y que oraban sin cesar. Bueno, el milagro ocurre y todavía la iglesia está orando. Esto no fue una oración aislada. Esta gente estuvieron orando por horas, estuvieron allí intercediendo mientras Pedro estaba dormido, la iglesia estaba orando. Pedro estaba dormido, pero la iglesia oraba. Hace un poquito de calor. ¿Sí? Y vamos acá. ¡Ay, qué lindo! Gloria a Dios por estos mensajes. Gloria al Señor. De diferentes lugares. De Maryland. Mi nombre es Estela. Estela, vivo en Maryland. Y todos los lunes lo escucho por Nueva Vida mientras trabajo. Qué bueno, eso es a través de la internet, supongo. Y hoy he comenzado a escucharlo por internet en sus estudios de la noche. Sé que como los demás hermanos que lo escuchamos, me voy a gozar. Gracias y aprender mucho. Gloria a Dios. Gracias, hermana Estela. ¿Quién más aquí? Denise Rivera de Guaynabo. Hace unas semanas usted oró por una biopsia que harían del cuello de mi útero y todo salió bien. Gracias por ponerse de acuerdo conmigo. Bendiciones, Denise. Gracias, Denise, por el testimonio. Qué maravilloso. Es cierto, Denise, recuerdo su petición por esa biopsia que le iban a hacer y estoy tan contento de saber que el Señor contestó su petición. Dios la bendiga mucho, Dios la guarde. Estoy viendo el estudio bíblico virtual. Hervis, mi hermano Hervis. Bendiciones del Señor para Hervis.
y Hervis nos ve en Miami mismo. Obed Tobar desde Port Richey, gloria al Señor. Oración por su hijo Emanuel y por toda la familia. Amén, Obed. Nos mantenemos orando por usted siempre, por su familia, por su vida. Gloria a Dios. Seguimos, estamos en el capítulo 12, ya saben, del libro de los Hechos. Y esta María de la cual habla aquí es la madre. No es la madre. Esta María es la madre de Juan Marcos, pero es familia, prima posiblemente, de Bernabé. ¿Quién es Bernabé? Bernabé es el que caminaba con Pablo y lo ayudaba. Así es que estas personas que están compartiendo en el ministerio, entre ellos están familiarizados. La realidad es que he leído que es prima o que es tía de Bernabé. Si es tía de Bernabé, entonces este Juan Marcos es primo de Bernabé y juntos están ministrando. De alguna manera están emparentados, de alguna manera la familia se ha unido para servir al Señor. Y aquí, en este caso en particular, María, que es madre de Juan Marcos, en su casa se reunía la iglesia y allí intercedían, allí clamaban al Señor. Otra cosa debo decir, este Marcos que está aquí es Juan, que lleva por sobrenombre Marcos. En otros lugares se le llama Juan Marcos, pero este es el mismo que caminó con Pedro, fue discípulo de Pedro y sacó de Pedro suficiente información, suficiente data como para escribir un evangelio. Y es el evangelio que leemos todos en las Escrituras, el cuarto evangelio, que se llama Juan Marcos, ¿sí? Juan Marcos. El evangelio de Marcos, escrito por Juan Marcos. Su nombre es Juan, su apodo Marcos, algunos le dicen Juan Marcos. El evangelio de Marcos fue escrito por él. Por eso algunos estudiosos de las Escrituras han dicho que el evangelio según Marcos podría ser llamado el evangelio según Pedro. ¿Por qué? Porque Marcos no estuvo allí. Él lo que está escribiendo es lo que le relató el apóstol Pedro, lo que le contó el apóstol Pedro, lo que recibió del apóstol Pedro. Dato curioso, este Marcos camina durante la primera mitad del primer viaje del apóstol Pablo. Él está allí, él comparte. Y es la persona a quien Pablo decide despedir y también es la persona por quien se provoca la discusión, la fricción entre Bernabé y el apóstol Pablo. Eso lo vamos a ver más adelante. Esa fricción ocurre por este muchacho llamado Marcos y llega el momento en que el apóstol Pablo lo desecha y dice no sirve, no es fiel, es cobarde, se va. Pero más adelante, Bernabé se ha quedado con él y ha hecho un trabajo discipular maravilloso con él al grado de ser el escritor de ese evangelio y de Pablo entonces recomendarlo y decir que en otra época dije algunas cosas de él, pero hoy debo decir que es un hombre íntegro, que es correcto, que es útil. Bueno, ya usted sabe, toda esa información. Pues la comparto simplemente porque nos puede ser útil de alguna manera. Vamos al versículo 13, pero leo el 12 para seguir con el 13, nuevamente leo el 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, seguían clamando allí. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Rode era una sirvienta que era pues cercana a la familia y además era una simpatizante de la iglesia, amaba la iglesia, estaba de alguna manera identificada con la iglesia. Salió a ver, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo